Miqueas capítulo 5, versículo 7. Dice la palabra de Dios: el remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Voy a leer de nuevo. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la tierra, sobre la hierba, las cuales no esperan a varón, ni aguardan a hijos de hombres. Amén. Dios me habló con esta palabra, con este versículo. Quería compartir con ustedes y quería empezar aclarando algunos términos que por ahí no son tan frecuentes en el uso cotidiano. La palabra remanente, dice el remanente. ¿Qué es lo que es el remanente? Remanente significa lo que queda. Muy bien. El sobrante, lo que queda, un resto. Un remanente es algo que te queda, que te sobra de algo. Y es interesante que la Biblia muchas veces, cuando habla del pueblo de Dios en los últimos tiempos, habla de un remanente. Un remanente. Es lo que los profetas llamaron el remanente fiel. El remanente que permanece fiel al Señor en los últimos tiempos. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque la Biblia, Jesús enseñó que en los últimos días, en la tierra, antes que Él venga a buscar a su iglesia, el remanente va a quedar un grupo de personas fieles a Él. Pero muchos van a dejarlo. Muchos se van a alejar. Muchos que aún le conocieron no van a permanecer firmes. Porque se van a venir tiempos muy duros sobre la tierra. Y Jesús enseñó en el Evangelio que, por ejemplo, Él dice: cuando yo venga a la tierra, va a ser como los días de Lot, dice. Estaban todos haciendo su vida y de golpe vino la destrucción y solamente una familia fue salva, la familia de Lot. Dice: cuando el Señor venga va a ser igual. Todos van a estar en sus cosas y el Señor va a venir a buscar, y a los que estén atentos, a los que estén listos, se van a poder ir. Pero aquellos que estén distraídos en otras cosas, se van a quedar y van a tener que sufrir la destrucción. Y también dijo que va a ser como los días de Noé. Que en los días de Noé dice que estaban todos casándose, dándose en casamiento, comerciando, y de golpe vino el diluvio, y solamente Noé y su familia fueron salvos. Estos son ejemplos que la Biblia usa en el Nuevo Testamento como ejemplos de los últimos tiempos, cómo va a ser la iglesia. Donde un remanente se va a salvar, un remanente, un grupo, un sobrante. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos van a ocurrir muchas cosas que van a probar a la iglesia, van a probarnos a nosotros. Jesús dijo que van a surgir muchos engañadores. Muchos hombres que van a venir en nombre de Él van a hacerse pasar por siervos de Dios y van a predicar cosas que la gente quiere escuchar. Van a predicar cosas que van a atraer a multitudes, van a tener mensajes atractivos para las personas, pero no van a predicar toda la verdad. Y esto ya ocurre hoy. Hay lugares donde vos escuchás predicaciones y lo único que se predica es de que Dios te va a bendecir, que Dios te va a hacer millonario, que vas a ser lindo, que vas a hacer esto y que te va a ir bárbaro. Y es hermoso escuchar esta parte, ¿no? Porque en cierta forma es verdad. Dios quiere bendecirnos y quiere prosperarnos y todo esto, pero es solamente una parte de la verdad. La Biblia también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y hay lugares donde ya no se predica acerca del pecado. Ya no se predica acerca de la santidad.
Ya no se predica acerca de la necesidad de vivir una vida de arrepentimiento, una vida de buscar de Dios. Entonces esto va a engañar a muchos. Y muchos creen que estar en el Señor por estar en estas cosas. Pero su corazón ya hace mucho se alejó del Señor y están solamente viviendo para las cosas de esta tierra. Solamente enfocados en esta tierra. También dijo el Señor que en los últimos tiempos vendrían persecuciones sobre la iglesia. Que la iglesia sería perseguida en muchos lugares. Y que muchos caerían de la fe por esto. Muchos dirían, no, al final sigo a Cristo y me persiguen. Me rechazan, me hacen problemas. Mi familia, como contaba hoy Dani, que tremendo testimonio de lo que Dios está haciendo en su casa. Pero ¿cuántos hogares, cuántos chicos, cuántos nosotros conocemos acá, cuántos chicos que por convertirse al Señor los echaron de su casa, los persiguieron? Es muy difícil mantenerse firme. Y a veces dice que la Biblia que algunos se van a desanimar por esto y van a dejar al Señor. También dijo Jesús que otra de las, hay muchas razones, pero Él dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y este es un gran riesgo. Cuando vos ves la maldad, cuando vos sentís la decepción de los demás, cuando vos decís yo hago el bien y me devuelven con el mal, yo hago el bien y me pagan de esta forma, vos podés enfriarte en tu amor. Vos podés decir al final, ¿de qué vale que yo siga al Señor? ¿De qué vale que yo sea fiel? ¿De qué vale que yo haga bien las cosas? Si la vida me paga de esta forma, si la gente me paga de esta forma. Y dice que a veces viendo la impiedad de los otros podemos enfriarnos. Todas estas cosas hacen que en los últimos tiempos, cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, antes de la gran tribulación, para que la iglesia no quede, para que no te quedes cuando esté el anticristo en la tierra, el Señor va a limpiar su iglesia, va a purificar, va a usar todas estas situaciones para que realmente quede el remanente. El remanente, los que son fieles, los que están llenos del Espíritu Santo, los que están viviendo con una conciencia de que estamos acá como extranjeros y peregrinos. Estamos en la tierra, pero no somos de la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Quién dice amén? Cuando vos tenés claro esto, cuando vos entendés que estás en la tierra por un lapso de tiempo, con un propósito, pero que no sos de acá, vivís de otra manera. Y dice la palabra, dice la Escritura, que hay señales que nos indican que estamos en los últimos tiempos. Dos solamente voy a mencionar. Jesús dijo, cuando veáis que la higuera dé sus frutos, sabed que el tiempo está cerca. La higuera se refiere al pueblo de Israel. La nación de Israel como nación está siendo restaurada. Después de 2000 años de dispersión, el pueblo judío está volviendo a la tierra. Y esta es la profecía más importante de todo el Antiguo Testamento. La profecía que más se repite en toda la Biblia es el retorno de los hijos de Israel a su nación. Y eso está ocurriendo en estos últimos años. Este siglo XX fue el siglo del retorno, después de las guerras. Y hoy estamos conmemorando 50 años de que Jerusalén fue recuperada como capital del pueblo hebreo. Hoy, este año, en el año 67, las tropas de Israel recuperaron de mano de los árabes Jerusalén y la establecieron como capital. Entonces, en el reloj de Dios es muy importante esto, en la profecía es muy importante, porque nunca esto había ocurrido y ahora está ocurriendo todo lo que el Señor anunció. Y otra característica van a ser las catástrofes y las tragedias a nivel global. Siempre existieron cosas, siempre hubieron terremotos, maremotos, pero nunca con esta intensidad y al mismo tiempo. ¿Sí? Hay guerras, rumores de guerra, dice Jesús. ¿Vieron cómo estaba lo que pasando en España, ahora en Cataluña? Imagínense, España que sufrió hace un siglo atrás, un poco más, una guerra civil terrible, que estén pensando hoy día en separarse otra vez.
Las consecuencias, nosotros ni nos imaginamos lo que puede llegar a ocurrir. Es muy fuerte esto. Esto podría desequilibrar toda Europa y el mundo. Parece uno lo mira y dice Cataluña, pero uno no se imagina lo que eso representa en la geopolítica. Que una región se pueda abrir así del país o plantee esta... Ni que hablar lo que estamos viviendo en Centroamérica con los terremotos, los huracanes, los maremotos. Después no vamos a tener ni dónde ir de vacaciones ya. Si usted no conoce algún lugar, vaya antes, porque después ya no sabemos qué va a quedar. Sí, porque vos decís las Bahamas, sí, pero te llega un maremoto y ¿qué haces ahí? Entonces vemos que la tierra está sufriendo lo que Jesús dijo, los dolores de parto. Dolores de parto. ¿Sí? Está sufriendo la tierra, es como que la tierra estuviera, la naturaleza estuviera diciéndonos un mensaje. La tierra está sufriendo, porque está esperando algo, pero hay un sufrimiento que viene antes de ese algo. Y es como un embarazo, como un parto, como la preparación para un parto de un nuevo tiempo, de un mundo nuevo, de un cielo nuevo, que dice la Biblia. Pero antes van a pasar dolores y tremendos tiempos. Pero hay dos etapas. Hay un tiempo de tribulación, que es ahora. Pero hay un tiempo de gran tribulación, que es cuando el anticristo está reinando. Y el Señor no quiere ni que vos ni yo estemos en esa etapa. El Señor quiere venir a buscar a su pueblo. El Señor quiere que vos te vayas con Él. Pero para irte con Él, tenés que ser parte del remanente. Tenés que ser parte del remanente. ¿Y cómo se hace esto? Es muy simple. Muy simple de decirlo. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Eso es todo. Vos y yo somos santos. No por nuestra condición, sino por nuestra posición. Estamos en Cristo. Amén. En Cristo nosotros fuimos santificados. Fuimos apartados. Santo quiere decir apartado. Entonces vos en Cristo estás santificado, estás apartado. Ahora, ¿cómo vos qué? ¿Cuál es tu parte? ¿Cuál es mi parte? Perfeccionar esa santidad en el temor del Señor. Perfeccionar, completar lo que el Señor empezó a hacer. El Señor te apartó, el Señor te hizo diferente, te sacó del mundo, sacó del pecado. Ahora vos tenés que completar con el temor del Señor. Esa es tu parte. El temor del Señor empieza en tu mente. El temor del Señor empieza en tus pensamientos. El temor del Señor es eso cuando nosotros cantamos, ¿quién entrará a tu tabernáculo? ¿Quién entrará a tu fuego? ¿Quién entrará a tu gloria? El limpio de manos y puro de corazón. Ese es el temor del Señor. Cuando vos escuchás un comentario de un hermano y vos ni siquiera das lugar en tu corazón a ese comentario, porque vos tenés temor del Señor. Cuando vos no participás de ciertas conversaciones, porque vos tenés temor del Señor. Y a lo mejor vos estás con tus amigos, estás en confianza, pero vos sabés que el Señor está escuchando lo que vos hablas. Y vos decís, no, yo esto no voy a hablar porque tengo temor del Señor. Eso es el temor del Señor. Ahí empieza. En las cosas cotidianas, en las cosas sencillas, en los comentarios que hacemos, los chistes que hacemos, las conversaciones que participamos, los pensamientos que damos lugar a nuestro corazón. Eso es el temor del Señor. Ahí empieza. Y si nosotros queremos ser parte de ese remanente, tenemos que practicar esto. Cuando vos lográs esto, hermano, cuando vos sos parte del remanente, cuando vos estás viviendo para el Señor, cuando vos estás enfocado en el Señor, se cumple esta palabra de Miqueas en tu vida. Esta palabra de Miqueas se hace efectiva en tu vida y en mi vida cuando nosotros estamos viviendo de esta manera.
Y dice que nos volvemos como el rocío del Señor. Y esta imagen es hermosa. Yo sé que hay muchos acá que se levantan una hora que ya no ven más el rocío. Y hay algunos que ven el rocío porque se están yendo a acostar recién cuando el rocío ven. Pero el rocío es algo hermoso. El rocío es algo increíble. Yo siempre cuento que en el desierto, cuando vivíamos en el desierto, uno veía los camellos, las ovejas. ¿Y qué comían ellos? Comían las hierbas. Pero la hierba, ¿por qué había hierba en el desierto? Por el rocío. El rocío. En el desierto casi todo el año no llueve. En Israel, por ejemplo, a veces todo el año no llega a llover lo que llueve un día en Corrientes. En todo el año los milímetros de agua caída en Corrientes en un día llueve más que todo lo que llueve el año entero en el desierto. Pero sin embargo hay vida. ¿Por qué? Por el rocío. Rocío trae vida. Entonces dice la Biblia que nosotros, en los últimos tiempos, el remanente va a ser como el rocío del Señor sobre la hierba. Esta imagen es muy hermosa. Porque yo te digo una cosa, si vos sos el rocío del Señor, ya no tenés que hacer nada. Solamente tenés que estar en un lugar. El rocío no hace nada. El rocío aparece ahí sobre la tierra y hace reverdecer todo. Y cuando vos sos del Señor, tu vida es así. Cuando vos estás lleno del Señor, tu vida es de bendición solamente por estar en un lugar. En tu trabajo, vos sos de bendición porque estás. En tu familia sos de bendición porque estás. Porque vos traes frescura. Tu vida trae frescura. Tu vida trae vida. Y sos del remanente. Si estás con un pie en el mundo y con un pie en el Señor, ahí es otra historia. Porque ahí un día sos una bendición y un día no tanto. Pero si estás en el Señor, no vas a estar exento de errores, por supuesto. Pero tu vida es una bendición. Quiero que imagines esto. Una persona, como decía Fernanda hoy, cuando vos entendiste que tu vida es del Señor y es para el Señor, y todo en tu vida es del Señor, y si sale el sol, da gracia porque sale el sol. Y si está nublado, da gracia porque está nublado, porque no te da el sol. Y si llueve, da gracia porque llueve, porque el Señor mandó la lluvia para bendecirte. Ahora, si vos no estás en el Señor, si sale el sol, te quejás porque hay sol. Si está nublado, te quejás porque está nublado. Y si llueve, decir, esta lluvia que me viene a arruinar todo. Eso hace una diferencia enorme. Porque vos salís a la calle, te vas a tu oficina, te vas a tu trabajo, te vas a tu escuela, a la universidad. ¿Y cómo está la gente? Quejándose. Todo el tiempo están quejando. Algo le pasa por lo cual hay que quejarse, hay que estar mal por algo. Y de repente llegás vos y decís, qué hermoso día. Y te quedan mirando como diciendo, ¿what? O saludás alegremente y te miran con sorpresa como diciendo, ¿qué le pasó? Está drogado. ¿Qué se fumó el tipo? Lo que pasa es que para nosotros se vuelve natural. Para nosotros el hecho de levantarnos a la mañana y decir, gracias Señor, porque tengo vida,
Y si está nublado, estoy contento porque está nublado. Y si hay sol, estoy contento porque hay sol. Y si llueve, estoy contento porque llueve. Para nosotros es natural, se vuelve una forma de vida. Pero para aquel que no tiene a Cristo, el clima interno lo genera lo que ocurre en su entorno. Entonces escucha una noticia a la mañana y ya está amargado todo el día. Porque pasó esto, porque las elecciones fue así, o porque perdió la selección, o por lo que sea. No está, le falta esta frescura, esta vida que nosotros tenemos. Qué tremendo que es cuando vos tenés conciencia de esto y te das cuenta que sos de bendición solo por estar, por ser. Sos de bendición por ser. No hay que hacer más nada, solamente ser y estar ahí. Pero fíjate lo que dice, que va a traer bendición hasta la hierba, a la hierba. Esto es el lenguaje bíblico, lenguaje figurativo. Cuando en la Biblia los profetas dicen una persona importante, dicen un cedro del Líbano, un roble, un ciprés. Es un líder, una persona importante, un rey, un gobernante. Pero la hierba representa al pueblo, al común de la gente, a las masas. La gente sencilla. Y eso fue lo extraordinario de Jesús. Eso fue lo increíble, lo que hizo a Jesús tan diferente a cualquier otro hombre de cualquier época. Porque Él vino a la gente más sencilla del mundo. Él se conectó con la gente más sencilla que podía haber. Jesús eligió a los discípulos en el lugar que ningún rabino elegiría a los discípulos. Jesús fue a Galilea, zona de pescadores, zona de gente de oficio, zona de comerciantes, zona de extranjeros mezclados. El lugar más impuro de Israel fue Jesús a elegir sus discípulos. Jesús no eligió ningún discípulo fariseo, ningún discípulo sacerdote, escriba, doctor en la ley. No. Todos los discípulos de Jesús eran gente muy sencilla. Pescadores, hombres de trabajo, hombres llenos de callos, hombres con músculos. Había un guerrillero en su grupo. Qué lindo, me gustaría eso. Un guerrillero ahí metido. Imagínate, gente despreciada. Algunos eran recaudadores de impuestos. Odiados, muy odiados, porque recaudaban para Roma. Y Jesús amaba a esas personas. Y los convirtió en sus discípulos y en sus apóstoles. Jesús estaba de la cabeza, mal. Él eligió las peores gentes, los que nadie hubieran querido de discípulos. Él fue y eligió a esos. Y después se mezcló todo el tiempo con esas personas. Y cuando la gente, los sacerdotes, escuchaban el testimonio, decían, estos tipos, dice, esta gente no tiene formación, esta gente no tiene instrucción, esta gente no estudió en nuestras academias, esta gente no conoce, no tiene los conocimientos profundos, filosóficos que nosotros tenemos. Pero es evidente que han estado con Jesús por la forma en que ellos hablan. Esto es lo increíble. Jesús en los pocos años que estuvo con ellos, esos 3 años y medio que compartió con ellos, transformó tanto sus vidas que no eran cultos, eran hombres, seguían siendo hombres sencillos, pero en su hablar había un espíritu diferente. Porque Jesús no vino a bajar un montón de reglas, ni una religión, ni un grupo ni una secta, nada de esto, sino que vino a darles vida y vida en abundancia. Les transformó la vida. Entonces ellos hacían esto, transformaban vidas. Transformaban vidas con amor, con presencia, con estar, con esto de ir a buscar de tocar al leproso, imagínate. Jesús tocaba a los leprosos, querido. Nosotros no tenemos idea de lo que estamos hablando, nosotros no podemos ni imaginarnos este concepto.
El leproso estaba afuera, no podía acercarse a nadie. Vos te cruzabas con un leproso en el camino, él tenía una ropa especial, tenía una campana. Él tocaba la campana y empezaba a gritar, leproso, 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 para que vos no te acerques a él. Era la obligación, estaba establecido. Para que vos no te contamines con él, tenía que gritar. Esa persona no tenía nada, vivía tirada, era pobre. No tenía familia, no tenía nada, nadie tenía contacto. Imagínate esa vida. Imagínate esa vida. Y los pedazos de carne se le desprendían del cuerpo. No era la lepra como ahora, sino que grandes pedazos de carne iban perdiendo en su cuerpo. Así vivían, querido. Envueltos en telas a causa del calor, con olor putrefacto. Y la Biblia dice, Jesús vino y lo tocó. Nosotros no podemos entender esto. Nadie de ellos podía entender lo que Jesús estaba haciendo. Desde el punto de vista ritual, Jesús estaba totalmente contaminando. Pero Él no se contaminó nada. Él sanó al leproso. Él le dio la vida de Dios al leproso. Y en lugar de Él contaminarse, el leproso fue restaurado. Y tiempo después Jesús, dice la Biblia, que fue a comer a casa de Simón, el leproso. Ya tenía una casa, había sido restaurado, tenía una vida. Esto hace Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando vos estás lleno del Señor, Dios te va a mandar ahí a meterte entre los pecadores. Dios te va a mandar a meterte con los drogadictos. Dios te va a mandar a meterte con las prostitutas, con los alcohólicos. Pero ellos no te van a convertir a vos. Ellos se van a convertir a vos. Ellos van a querer tener lo que vos tenés. Porque vos les vas a poder mostrar un gozo, vos les vas a poder mostrar una paz, una bendición que ellos quisieran tener, y ellos están buscando en algo eso. Y vos no tenés que tomar nada, ni drogarte, ni hacer nada, y lo tenés porque tenés al Señor. Y el mundo está necesitando de eso. Amén. Qué interesante que nosotros podemos traer tanta frescura a la gente, a la sociedad. Uno de los secretos del rocío es que, por más que una gota muy pequeña, pero al ser mucho, puede refrescar, renovar toda un área, toda una región. Nuestro secreto como iglesia, como remanente, no es lo grande o chico que vos seas, sino que puedas mantenerte unido al cuerpo. Que podamos mantener la unidad entre nosotros. Porque cuando nosotros estamos juntos, nosotros somos la levadura que el Señor usa para transformar toda una región, toda un área, toda una ciudad. Eso es lo que tenemos que cuidar nosotros. Vos lo que más tenés que cuidar es la unidad con tu hermano, la unidad con tu hermana, empezando por tu casa. Empezando por tu casa, empezando por tu congregación, empezando por tu equipo, en tu ministerio. Cuidar que nada te separe de tu hermano. Porque el poder está ahí. El poder nuestro está en nuestra unidad. Jesús dijo, el mundo va a creer si ustedes están unidos, si ustedes se mantienen juntos. Porque eso es lo difícil hoy. ¿Sí? Hoy día lo que caracteriza a la sociedad es la división, la pelea, la contienda. Ahora yo te voy a decir algo, querido. ¿Qué es más importante? ¿Tener razón en una discusión o tener la bendición de Dios en tu vida? Vos tenés que tomar esta decisión. Porque en el mundo lo más importante es tener razón. En el mundo lo más importante es que vos tengas razón y vos impongas tu derecho y tu razón. Eso es la forma de vivir del mundo. Nosotros lo que queremos es la bendición del Señor. Entonces, si prefiero no tener razón, prefiero perder la discusión, pero prefiero cuidar la unidad porque quiero la bendición. Esto es el secreto. Eso es lo que hacía a Jesús diferente.
A Jesús le decían, mirá Señor, solamente hay unos pocos peces, unos pocos panes. ¿Qué hacía Jesús? Los bendecía, partía y daba de comer a miles de personas. ¿Qué nos enseña esto? Que algo muy pequeño, con la bendición de Jesús, se vuelve muy grande. ¿Sí? No importa cuán chiquito vos seas, no importa si vos sos el más inteligente, no importa si vos tenés o no muchos dones, lo importante es que vos tengas la bendición del Señor. Hace poco Pepe me mandó un regalo, un mensaje de Watchman Nee, un gran maestro chino del siglo pasado, y Watchman Nee habla de la bendición del Señor en ese mensaje. Y me encantaría que todos puedan leerlo. Si alguien quiere, yo le voy a enviar, porque es tremendo ese mensaje. Y ahí es como que me quedé así como, wow, cómo estamos a veces desenfocados y no entendiendo. Y realmente, queridos, Dios lo que anhela es bendecirnos. Y lo que impide la bendición es cuando nos desunimos. Lo que impide que la iglesia, que la comunidad, que la familia no reciba la bendición es cuando hay divisiones entre nosotros, cuando hay disputas entre nosotros. Pero cuando hay unidad, aún en la diversidad, cuando guardamos la unidad, aunque pensemos distinto, aunque tengamos diferentes puntos de vista, guardamos la unidad, la bendición de Dios desciende, la salvación está, la vida del Señor está. Amén. Y lo último es que el rocío del Señor, o la lluvia del Señor también se puede ver, no espera a ningún hombre. O sea, quiere decir que cuando vos sos el rocío del Señor, no tenés expectativas en nada humano, no estás esperando en lo humano, ni tampoco lo humano puede controlarte. El hombre no puede controlar rocío. El hombre no puede decir, no, hoy no va a haber rocío. El hombre no puede decir, hoy va a haber más rocío o menos. No, el rocío solamente aparece sobre la tierra. Y así es cuando vos sos del remanente del Señor. Cuando vos sos remanente del Señor, vos podés estar en cualquier situación y vas a estar dando vida. Esto es así. Nadie puede controlar, nadie puede limitarte. Ponele que te digan, no, vos estás en un lugar y vas a estar en otro ahora. Vos sos el rocío del Señor. ¿Ustedes saben lo que pasaba cuando Pablo estaba preso en la cárcel en Roma? ¿Saben lo que ocurría? Tenían que cambiar la guardia permanentemente. ¿Saben por qué? Porque los guardias se iban convirtiendo. O sea, él estaba preso, estaba sujeto, le hacían de todo, pero los guardias que lo cuidaban se convertían. Entonces tenían que cambiar la guardia, porque cada vez más romanos se convertían. Los que lo iban a cuidar se iban convirtiendo. Claro, porque el tipo estaba cantando. ¿Vos me entendés o no? El tipo estaba cantando alabanzas a Dios en la cárcel ahí. Y así hicieron caer el imperio, hermano, porque Roma tenía todo el poder militar, tenía todo el poder económico, todo, pero esto era en el rocío del Señor, estaban llenos del Espíritu Santo, y donde iban hacían desastres, transformaban todo, porque eran imparables. ¿Quién les podía decir algo si donde ellos estaban? La gente se sanaba, los endemoniados se liberaban, las personas eran transformadas por solo estar ellos. Dice que Pedro pasaba y la sombra sanaba a la gente. ¿Cómo frenás la sombra de alguien? ¿A vos te ocurre frenar la sombra? ¿Te ocurre cómo puedes frenar la sombra? O sea, quiere decir que no tiene ni que tocar a la gente. Mire Pedro, está prohibido que usted toque a la gente. Listo, yo me quedo acá. Y pasaba la gente y se sanaba por la sombra. Entonces nosotros podemos ver ahí lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y tal vez tu ministerio, el mío, no sea tan espectacular como el de Pedro. Tal vez no es que tengamos el llamado a sanar con la sombra. Porque estos hombres fueron grandes, ya están a otro nivel tal vez. Pero nosotros, por el solo hecho de tener el Espíritu del Señor, por tener el gozo del Señor, la paz del Señor,
Somos de tanta bendición para la sociedad. Estando ahí donde hace falta, hermano, ahí donde hay necesidad, donde está el pueblo, donde está la gente. Esa familia destruida, ese enfermo en el hospital, ese señor que está preso, donde Dios nos ponga. Podemos ser de tanta bendición por solamente conocer a Jesús, por tener una relación con Jesús, por poder dar esperanza a las personas. Amén.